atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, que siempre transcurre al borde de la inestabilidad y la fragmentación. Algunos de los componentes de la actual crisis son los mismos de siempre. Las disputas entre las múltiples facciones políticas y religiosas en que se divide este país árabe y que se expresan en un gobierno de coalición repartido de acuerdo a la Constitución. Allí se establece que el presidente de la República debe ser siempre un cristiano maronita, el primer ministro un sunita y el presidente del Parlamento un chiita. El actual primer ministro, Najib Mikati, asumió en septiembre de 2021, luego de un año de virtual vacío de poder y el fracaso de dos antecesores en estabilizar el país. Su objetivo declarado fue conducir un gobierno técnico como medio de eludir el faccionalismo y sacar al país de la crisis económica aguda que motivó protestas masivas en 2019 y 2020 contra subas de impuestos a servicios de telefonía, combustibles y tabaco, entre otros rubros. A esto se sumaron recientemente enfrentamientos armados en las calles entre las milicias cristianas y el Hezbollah, incidentes que en el Líbano, con su pasado de guerra civil aún fresco, siempre disparan todas las alarmas. البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية. لأن الحرب الأهلية هي التي ستؤدي إلى تغييرات ديموغرافية تحشر المسيحيين مثل الأحلام السابقة في منطقة معينة لإقامة كنتون مسيحي وإقامة دولة مسيحية وجيتو مسيحي يهيمن عليها حزب القوات اللبنانية. Pero a este difícil contexto se agrega ahora una grave crisis diplomática con Arabia Saudita, un país con influencia histórica sobre el Líbano. El conflicto se inició por las declaraciones críticas de un ministro del gabinete de Mikati, George Cordati, en un programa de YouTube sobre la guerra en Yemen, en la que desde 2015 una coalición de países del Golfo, liderada por los saudíes, combate a los Houthis, un movimiento islámico apoyado por Irán. El programa fue grabado antes de que Cordaji asumiera como ministro de Información, nominado por un partido cristiano aliado a Hezbollah. أمام مشكلة كبيرة إذا بدهم فقط راس حزب الله ما بنقدر نعطيهم إياه نحن كلبنان. لأنها تصريحات وزير الخارجية إنه حزب الله مش جورج رداحي المشكلة، جورج رداحي شعل المشكلة مثل كان هو. Algunos analistas creen que los saudíes usaron este episodio como un pretexto para intensificar sus presiones sobre el Líbano y recuperar la influencia que supieron tener allí hasta el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en un atentado en 2005. De hecho, en 2017, el intento de injerencia de Riad en el Líbano llegó a niveles inéditos cuando obligó a renunciar al entonces primer ministro Saad Hariri durante una visita de este a territorio saudí, donde aparentemente estuvo virtualmente secuestrado por la monarquía petrolera. Pero en el fondo de este conflicto diplomático se esconde otra guerra por delegación entre Arabia Saudita y su archienemigo regional, Irán. Líbano es otro escenario de esta disputa, donde los iraníes apoyan al movimiento Hezbollah de confesión chiita, convertida en la principal fuerza militar libanesa. El gobierno del controvertido príncipe Mohammed bin Salman intenta limitar esa influencia de Irán apoyando a cristianos y sunitas. Por eso, ahora expulsaron al embajador libanés en Riad y lograron que otros países del Golfo como Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos hicieran lo mismo. También prohibieron todas las importaciones desde el Líbano, lo que equivale a privar a ese país de millones de dólares en momentos en que requiere de divisas para sostener una economía en estado terminal. El torniquete contra el gobierno de Mikati podría profundizarse. Hay 350.000 libaneses que trabajan en el Golfo y envían remesas vitales al Líbano. Si Arabia Saudita prohibiera esos envíos, le quitaría al Líbano una de sus últimas fuentes de dólares. إننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة، ولن نترك هذا الملف أبداً عرضة للتساجل والكباش السياسي، وسنسعى للتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد العلاقة اللبنانية
العربية والخليجية بالذات إلى طبيعتها. El gobierno de Mikati solo se sostiene ahora por el apoyo de Hezbollah a nivel interno y de Francia y Estados Unidos en el plano internacional. Pero no está claro si podrá soportar las presiones para que renuncie. Detrás de la crisis asoma el fantasma que siempre acecha al Líbano: la desintegración y la guerra civil. Como decía el informe, la historia del Líbano es una guerra, una historia permanente de inestabilidad, conflictos violentos, ataques, contraataques. Bueno, vamos a repasar algunos de estos eventos, por lo menos en los últimos años. Entre el 2006 y el 2008, los combates entre Israel y Hezbollah, este enfrentamiento, tuvieron otros dos protagonistas claves. El tema de Arabia Saudita, sí, que intenta incidir dentro de ese conflicto y dentro del territorio del Líbano, justamente para tratar de evitar la influencia o tratar de contrarrestar la influencia de Irán. Es decir, Arabia y Saudita son dos países también claves en este conflicto que después vamos a ver cómo se va proyectando. Con un primer paso lo estamos viendo en 2006, con Arabia Saudita aprobando en secreto la incursión israelí para reducir la influencia de Irán en Líbano, que es lo que decíamos, y ahora con lo que sigue, que tiene que ver con la creación de una fuerza militar árabe para combatir a Hezbollah en el Líbano. Esto ya en el año 2008. Seguimos repasando diferentes hitos de la relación entre el Líbano y Arabia Saudita a raíz de esta última crisis. El Líbano evita condenar, esto es en el 2016, el Líbano evita condenar ataques a misiones diplomáticas saudíes en Irán, y Riad, es decir, Arabia Saudita, congela un paquete de ayuda de $3.000 millones al ejército libanés. Esto como parte de esta política de Arabia Saudita de tratar de incidir dentro de la política interna del Líbano. Fíjense que el año siguiente se da un episodio muy curioso históricamente, que fue el tema del virtual secuestro del primer ministro libanés Saad Hariri en un viaje que hace a Riad, la capital de Arabia Saudita, donde se lo obliga desde territorio saudí a renunciar a su cargo. Al volver a Beirut, obviamente Hariri ya anula su renuncia, pero el conflicto político ya estaba provocado con esta extraña situación. En el 2020, Arabia Saudita envía 120 toneladas de ayuda humanitaria al Líbano tras la explosión en el puerto de Beirut. Recordemos esa explosión en la que hubo muchos muertos en un lugar donde se almacenaba, si mal no recuerdo, armas, me parece que armas, ¿no? Nitrato de amonio. Nitrato de amonio, exactamente. Nitrato de amonio. Hubo una explosión cerquita y eso provocó esa catástrofe. Más de 200 muertos, y todavía al día de hoy siguen los juicios, y hace pocas semanas hubo una movilización inclusive de un movimiento cercano a Hezbollah que fue atacado por otras fuerzas, o sea, hubo francotiradores, y es otro de los problemas que está en este momento planteado. Ahora ya entramos en este año 2021 y empiezan este cruce de reacciones de Arabia Saudita ante declaraciones, manifestaciones de funcionarios del gobierno del Líbano, gobierno del cual, recordemos, forma parte de Hezbollah. Claro, claro. Y vamos a la última placa de octubre. Arabia Saudita expulsa al embajador libanés por críticas del ministro libanés de Información, Kordashi, sobre la guerra en Yemen. Lo que había dicho Kordashi antes de ser designado como ministro de Información del Líbano, que es el cargo que ocupa hasta la actualidad, era que Arabia Saudita estaba acosando y atacando a uno de los bandos, al bando chiita en Yemen. Recordemos que en Yemen se libra una guerra, siempre decimos lo mismo, una guerra por delegación entre Arabia Saudita e Irán, que apoyan a dos de los grupos armados enfrentados en esa guerra que ya lleva muchos años. El Líbano, un país del que nos venimos ocupando bastante, porque siempre trae alguna noticia, es el intento, o uno de los intentos frustrados por construir algún tipo de régimen multicultural y multireligioso
en Medio Oriente, con muchísimas dificultades, ¿no? Este esquema en el que pertenece a la rama suní ocupa un cargo, el que pertenece a la rama chiita ocupa otro cargo, los cristianos ocupan otro cargo. Y Hezbollah también ocupa. Y Hezbollah, efectivamente, como representante de los chiitas o como facción chiita dentro del gabinete del Líbano, ocupa también su lugar, tambalea todo el tiempo, ¿no? Claro, un sistema que pretende dar mayor representatividad, pero en los hechos después dificulta mucho las decisiones, ¿no? Y fíjate vos, un punto que tiene que ver con esto, con esta postura de Arabia Saudita, que no es solamente una sanción diplomática, la de echar al embajador, retirar los propios. Se adhirieron otros 3 países a la decisión de Arabia Saudita, pero además están decretando un embargo, o por lo menos la prohibición de exportar al Líbano y de comprar productos del Líbano. Y acá es donde puede generar todavía una profundización muy grave de la crisis económica que ya viene arrastrando el Líbano. ¿Por qué? Porque el 80% de lo que consume en general el Líbano, y acá calculá o apuntá alimentos y medicamentos, por ejemplo, es importado. Claro, porque tiene una muy poca producción nacional. No, claro, tiene muy poquísimo desarrollo. E importan mucho de los países del Golfo. Y tiene mucha dependencia de los hay otro punto interesante que mencionó el informe, que son las remesas de los libaneses que trabajan sobre todo en los países del Golfo, que son obviamente los países más ricos de Medio Oriente, y que envían todos los meses, como si fueran paraguayos viviendo en Argentina, o venezolanos viviendo en Colombia, o cubanos viviendo en Estados Unidos, envían todos los meses. Salvadoreños, mexicanos viviendo en Estados Unidos, que envían todos los meses sus parte del salario que cobran, de los ingresos que perciben, a su patria natal, en este caso Líbano. Si eso se llega a cerrar, o si se concreta ese cierre, como hizo Estados Unidos, por ejemplo, con Cuba, sería un impacto fuerte también para la economía libanesa. Sí, curiosamente, veíamos en el informe, está sostenido hoy el gobierno líbano por la fuerza, lo que significa la fuerza militar de Hezbollah, y el apoyo internacional de Estados Unidos y Francia, pero se parecía ser que esto no es ni mínimamente suficiente para sostener un dato más para terminar de completar el análisis de esta situación, que es algo, por lo menos hasta donde yo puedo ver, sin ser un gran especialista en Medio Oriente, que es, en los últimos años, el juego cada vez más ambicioso y más audaz de Arabia Saudita. Arabia Saudita, que siempre fue una potencia en Medio Oriente, viene jugando muy fuerte, con la guerra en Yemen, con el asesinato de este periodista en el consulado de Arabia Saudita, si no me equivoco, en Kagoshi, en Ankara, con el liderazgo de los países del Golfo, de algunos de los países del Golfo, en esta nueva articulación política con Israel, que podría derivar en una normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, y que tiene un componente, publicamos en el Diplo hace unos meses una nota muy interesante de la cooperación tecnológica entre Israel, que es una potencia tecnológica en Medio Oriente, es una potencia en materia de software, de seguridad, una potencia militar también, la creciente cooperación militar tecnológica y en materia de seguridad, cámaras, detectores de movimiento, sistemas de identificación de personas biométricos y demás, entre Israel y Arabia Saudita, entonces, y los países del Golfo. Entonces ahí hay un juego de Arabia Saudita cada vez más ambicioso, más espectacular y más audaz, que se está viendo también en Líbano, ¿no? Sí, esta suerte de guerra fría y no tan fría que mantiene permanentemente con Irán, ¿no? Y el Líbano es un espacio donde Arabia Saudita fue hace década y media muy poderosa, tenía mucha presencia, la fue perdiendo y ahora evidentemente hay una intención de recuperarla. Tampoco soy un experto, pero leo mucho a Ezequiel Coppel, que sí lo es, ¿no? Leemos a los que saben, por eso lo podemos decir. Me debes un libro de Ezequiel Coppel. Ya llegará.